El pago que llega a los chicos tiene queroseno, solventes, Muchas personas fueron llevadas detenidas, se pudo percibir el trabajo Delia que golpea a una persona. Papeles y los gritos se multiplican. Avanza tanto. Hola, ¿qué tal? Esto es Sin Palabras, yo soy Silvina Orfali. Las vías de comunicación para comunicarse con nosotros es sinpalabrastv@gmail.com. Nuestros invitados de hoy son el licenciado Ricardo López Murphy y la candidata a diputada nacional Constanza Guglielmi por el partido Es Posible. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Hola, licenciado, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muy bien, muchas gracias a usted por invitarme. Ricardo, la primera pregunta que le quería hacer en un idioma que pueda entender el común de la gente es, ¿qué le espera a la economía argentina? Ahí hay dos fuerzas operando. Yo diría una que las circunstancias internacionales son muy favorables a Argentina porque los precios de nuestra producción han mejorado dramáticamente en el mundo. De hace unos 5 meses atrás, el precio de la soja pasó de 280 a 450. Eso es como una gigantesca transfusión. A eso se agrega que es un efecto similar, de igual magnitud, que la moneda brasileña se revaluó fuertemente respecto al peso y al dólar. Y eso también actúa como un gigantesco sacacorcho, es decir, como si nos tiraran de donde estamos. Esas fuerzas son muy positivas y sin duda hacen que los problemas que enfrentamos sean más manejables y menores. Por otro lado están las malas políticas domésticas que han generado una situación de incertidumbre, de temor y que ha llevado a una gran contracción de la demanda. Entonces, las buenas circunstancias versus las malas políticas, yo sospecho que no va a ser muy diferente de lo que ocurre hoy, excepto que alguna de estas dos cosas cambie. Por ejemplo, si siguieran subiendo los precios externos, aunque seamos muy malos gobernando, no va a ir bien. O sea, hay precios a los cuales Argentina es riquísima. Con un buen gobierno sería fenomenalmente rica, pero con un mal gobierno como este lo que hace es sobrevivir. Si la política doméstica tomara más sensatez, por ejemplo, dejar de castigar al interior, a los sectores productivos, de bloquear la capacidad empresarial argentina, ahí tendríamos también una mejor respuesta. Yo no creo que el problema nuestro sea de corto plazo tan complejo si hubiera raciocinio. Lo que no ha habido es eso. ¿Y cómo se hace si después del 28 no hay raciocinio? Bueno, en el caso que se agudizaran las políticas malas, cosa que no es de descartar, yo vengo de Venezuela, yo he visto políticas aún peores que las argentinas. En ese caso, lamentablemente, no habrá circunstancia, por más favorable que sea, que evite que paguemos los costos de nuestros errores. ¿Vamos camino al chavismo? Mire, lo del Chávez es bastante más grave que lo nuestro. Es decir, Venezuela vive bajo un régimen de cadena nacional de comunicación, hay como 1.600 horas de cadena, o sea, es una cosa muy loca. Contaron que tiene como 10 horas por día, claro, ¿no? Tiene digamos, una situación muy anormal. El grado de estatización, confiscación, desorden, represión de la economía es más grave. O sea, Venezuela es un país que normalmente debería ser riquísimo porque está sobre un lago de petróleo. Usted se imagina que para poder lograr ser pobre con un lago de petróleo hay que hacer esfuerzo, ellos lo han logrado. Yo no creo que nosotros lleguemos a tanto, pero sin duda el rumbo no ha sido muy feliz. Fíjese, por ejemplo, que un país con el potencial del nuestro haber afectado de esa manera casi irreversible
toda la cadena de valor de la industria frigorífica, toda la cadena de valor del trigo. Eso ha generado toda la cadena de valor de la lechería. O sea, usted ahí ha afectado 3 industrias importantísimas de Argentina de una manera que a lo mejor tenemos que importar trigo, que a lo mejor tenemos que importar carne. ¿A usted le parece razonable haber hecho semejante desbarajuste? A mí, personalmente, no. Entonces, yo digo, eso no fue causado por ningún efecto externo, fue causado por malas políticas domésticas e innecesarias si la finalidad era atender los sectores más postergados de la sociedad. Para eso no se necesita destruir todo. Entonces usted me dijera, hay mosquitos en la casa, ¿por qué no lo incendiamos? Es cierto que el incendio va a matar a los mosquitos, pero lo deja sin casa. O sea, es mucho más barato tirar un insecticida que quemar la casa. Pero con respecto a la economía, le digo, para que me entienda la señora, porque le dicen que no hay inflación, que... No, inflación hay, probablemente menos de la que hubo el año pasado, por una razón muy sencilla. Tenemos un receso y un desempleo enorme, y cuando usted tiene mucho receso, mucho desempleo, eso atenúa la inflación. Ahora, es como si yo le dijera, mire, las importaciones bajaron mucho porque hay una recesión terrible. No es bueno ese remedio. No, pero por eso, la gente que va al supermercado se da cuenta de que antes pagaba un sachet de leche, 1 litro de leche, 2 pesos, y ahora lo paga 4 pesos. Digo, esto no va a modificarse mientras sigan sosteniendo la política contra el campo. Yo diría que usted va a tener una tasa de inflación en el orden que tenemos ahora, yo creo que casi inevitablemente hasta fin de año. Pero usted me está hablando de la tasa de inflación real o la del INDEC. No, la del INDEC nadie la toma en cuenta, o sea, esa es una cosa maquillada, absolutamente, digamos, increíble. Yo digo, hay varias mediciones independientes, usted puede elegir cualquiera de ellas, con más o menor, mayor o menor calidad de recolección de datos, pero esa tasa está en el entorno de 17-18%, ahí está. Y yo creo que eso es menor que el 25% que teníamos el año pasado. Ahora, esa baja en la tasa de inflación se alcanzó con un receso muy grande, porque el receso pega de varias maneras. Por ejemplo, una cosa que pega mucho en el receso, que no en todo el país pasa lo mismo, es en las áreas fuertemente turísticas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tenía un turismo enorme, ese turismo prácticamente ha desaparecido y usted recorre los lugares más tradicionales de los turistas en la ciudad de Buenos Aires, usted nota un bajón formidable.